Sí, sí, Ya, ya, listo, listo. Avanzamos entonces. Ya. Es cuando hablamos ya en nuestro país, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad social de naturaleza infecto-contagiosa, de evolución crónica, curable y de notificación obligatoria, ¿ya? Entonces, empezamos por esa definición, para saber en qué contexto nos vamos a mover. La tuberculosis es una enfermedad realmente muy contagiosa, ¿sí? Eh, Tiene evolución crónica, puede ser curable en la medida en que hagamos el tratamiento adecuado, el paciente pueda cumplir, ¿no? Y todo médico que tiene un caso de tuberculosis debe reportar de forma obligatoria al servicio departamental de salud en el cual está trabajando, en este caso en La Paz, ¿no? Su sede es La Paz. Los que trabajan en otra sede, en Cochabamba, será sede de Cochabamba y así. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de esta enfermedad. Bastante frecuente en nuestro medio, bastante eh, epidemiológicamente hablando, ¿no? De una alta prevalencia en nuestro país. Bien. Entonces, el agente causante de esta tuberculosis es nada menos que el complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Este complejo incluye varias especies, como pueden ver ahí en la gráfica. El Mycobacterium tuberculosis, propiamente dicho, ¿ya? Es el principal agente. Después tenemos Mycobacterium bovis, ¿sí? Al Mycobacterium africanum, ¿sí? Y al Mycobacterium microti, ¿sí? Entonces, estas ceps o estas especies de Mycobacterium tuberculosis se incluyen en un grupo llamado complejo, ¿ya? Este complejo de tuberculosis, digamos, ocasionar cualquiera de las formas clínicas que caracterizan esta enfermedad, especialmente la parte pulmonar, ¿sí? Bien, vamos a ver. um, Voy a tener que tener otra modalidad, ¿ya? Creo que no estás cosiendo, ¿no ve? Un ratito. Ya, vamos a adoptar otra modalidad directamente. Ahí, ya. Bien, entonces, habían dicho que la agente causal es una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que es parte de un complejo más grande, ¿no es cierto? Que está conformado por otras especies. ¿Cómo es esta bacteria? Es un bacilo cilíndrico que mide de 0,5, ¿ya? A 3 micras de diámetro, es bastante delgadita. Generalmente las bacterias miden una micra de diámetro, pero esta mide la mitad, 0,5 micras, ¿no? Y puede ser bastante largo, hasta 3 micras como promedio. Se llaman ácido alcohol resistente. Ese es otro denominativo, ¿no? En los libros van a encontrar ustedes que a veces le dicen BAR, ¿no? O sea, bacilo ácido alcohol resistente, ¿ya? Esto se debe a que cuando hacemos la tinción para visualizar en el esputo a este bacilo, empleamos este reactivo que es el ácido alcohol. Y estas bacterias son resistentes a desteñirse con este reactivo, ¿ya? Entonces, pues se llama resistente, son bacilos resistentes al ácido y alcohol, ¿sí? BAR. Son microorganismos aerobios estrictos, ¿ya? Es otra característica bien importante. Son aerobios estrictos, depende exclusivamente de su crecimiento, del oxígeno, ¿ya? Y un pH adecuado, ¿sí? Tiene una división lenta, se multiplican cada 20 horas,
Por eso es que, digamos, es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica que se manifiesta después de muchos meses o años de haberse contagiado una persona, ¿sí? Hay muchos internos que se han contagiado en el Hospital Corea, donde yo trabajo, el año de su internado, pero después de 2 o 3 años vienen ya como pacientes ya con tuberculosis, es decir, se han contagiado en sus prácticas de internado de esta agente microbiano, pero no se han enfermado en ese mes ni en ese año, sino han estado incubando varios meses, varios años, y después de mucho tiempo se manifiesta. Por eso es una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, eso se debe a que su crecimiento es bastante lento. Las bacterias normalmente se replican, o sea, se dividen cada 20 minutos. Este bacilo lo hace cada 20 horas, ¿de acuerdo? Sensibles al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Son resistentes al frío y a la desecación, ¿sí? Entonces, estas son algunas características muy importantes en estas bacterias. Bien, en cuanto a su estructura antigénica, es importante conocer, y esto puede ser pregunta del examen, también de esto, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? De esto es importante que ustedes, voy a marcar así, ¿ya? En amarillo, así les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Por favor. Entonces, lo que está marcado en amarillo es una potencial pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ese aspecto de la división lenta cada 20 horas es un aspecto distintivo de estas bacterias. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? ¿Ya? También, esto que voy a marcar, también es algo que caracteriza al bacilo de la tuberculosis, también puede ser pregunta de examen, ¿no? Desde el punto de vista de su requerimiento de oxígeno, ¿ya? Se clasifican como aerobios estrictos. Eso hay que aprenderse bien. Tiene mucha importancia en la parte clínica, porque cuando vemos una radiografía de un paciente con tuberculosis, vamos a ver que este siempre va a afectar las partes superiores del pulmón, donde está bien aireado, donde hay más oxígeno, ¿ya? La parte superior, los lóbulos superiores de los pulmones, tiene bastante oxígeno, no así los lóbulos inferiores. Entonces, este bacilo casi siempre lo vamos a hallar infectando los lóbulos superiores. Pues son aspectos muy importantes de su característica que tienen mucha importancia en la parte clínica, ¿de acuerdo? O sea, posible preguntita para hacer esto, ¿sí? La estructura antigénica. Estas bacterias son muy antigénicas, es decir, provocan mucha enfermedad, son muy agresivas por la presencia, ¿ya? De un ácido que es el ácido trealoso 6-dimicolato, que también está en amarillo, ¿ya? Entonces, este compuesto lo vuelve realmente más virulento. Entonces, si les preguntan en el examen, pues pueden entonces en un cuaderno, ¿no? Pero si la preguntita viene en el sentido de que las cepas más virulentas del bacilo de la tuberculosis elaboran una sustancia que le vuelve más agresiva. ¿Cuál es? El trealosa 6-dimicolato, ¿ya? O el ácido trealosa 6-dimicolato. Esa es la respuesta. También se denomina factor formador de cordones. Cuando vemos al microscopio, estos bacilos se agrupan en forma de cordones. Entonces, podemos deducir solamente al ver una placa microscópica que son bacilos bastante agresivos, ¿ya? Y ahí tiene una figura, una gráfica del bacilo con su estructura interna, ¿no? Que conforman los ácidos micólicos, los lípidos, las grasas, ¿sí? Bien, vamos a definir qué es una tuberculosis primaria, ¿ya? La tuberculosis primaria es una infección tuberculosa producido por el bacilo de Koch, o sea, el otro nombre del bacilo de la tuberculosis, o sea, aparte de llamarse Mycobacterium tuberculosis, bacilo ácido resistente, también se denomina bacilo Koch, ¿no? Bacilo de Koch. Esto en honor a a la persona o al científico que lo ha descubierto, ¿ya? Bacilo de Koch. Entonces, cuando por primera vez una persona se enferma con el bacilo, generalmente ocurre eso en la infancia, cuando uno está en en las primeras etapas de la vida, ¿no? Cuando uno es niño, ocurre la prima infección tuberculosa.
¿ya? Y se llama tuberculosis primaria. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos debido de pasar la tuberculosis primaria, ¿no? Muchos de nosotros, porque vivimos en un ambiente netamente bacilífero, ¿no? Tú no puedes garantizar si subes a un minibús, de repente la persona que está sentada a tu lado está tosiendo, ¿no? Es cierto que puede ser influenza, puede ser coronavirus, pero también puede ser una tuberculosis, y ahí te puedes contagiar, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestras vidas, ¿ya? En algún momento de nuestras vidas, nos hemos contagiado del bacilo de la tuberculosis, y hemos hecho una tuberculosis primaria. Pero ahora depende de quién o no, si nos enfermamos o no. Depende de qué, de nuestra inmunidad, ¿no? Si hemos desarrollado, si hemos tenido una buena alimentación y por lo tanto tenemos una buena inmunidad, pues no vamos a desarrollar una enfermedad propiamente dicha de tuberculosis, ¿no? Nuestra reacción se va a quedar como tuberculosis primaria. Y muchos de nosotros estamos sanos, aunque hemos sido infectados por el bacilo en algún momento de nuestra vida, especialmente en la infancia o en la adolescencia, ¿ya? La tuberculosis extraprimaria, ¿ya? Se dice cuando ya en edad adulta uno adquiere la infección al contagiarse por un contacto positivo de un compañero, digamos, pueden adquirir, si nunca se han enfermado con tuberculosis, ustedes pueden adquirir al ponerse en contacto con otro compañero de ustedes que tenga tuberculosis y les esté contagiando. En ese caso se llama tuberculosis extraprimaria, es decir, la tuberculosis que se adquiere en etapa adulta, ¿ya? De una reacción exógena, una infección exógena, ¿no? Pero también puede darse de que esa tuberculosis primaria se reactive. Entonces puede haber dos caminos para tener una tuberculosis extraprimaria, ¿no? O sea, por fuera del primer evento. Uno puede ser que hayamos adquirido una infección por contagio a partir de otra persona enferma, o simplemente no hemos tenido una buena alimentación y la tuberculosis primaria que hemos tenido se ha reactivado, ¿ya? Se ha reactivado y nos ha causado una tuberculosis mucho más severa, ¿no? A eso se refiere esos términos. Bien. La vía de transmisión de la tuberculosis siempre va a ser la vía respiratoria, ¿ya? La vía respiratoria. No sé si está apareciendo la imagen. Ahí, ¿ya? Entonces, la vía de transmisión es la vía respiratoria. Una persona con tuberculosis, creo que no está proyectando la imagen, ¿no? Ya sí, ¿no? Cambia la imagen. Ya. O sigue la misma. Estamos en vía de transmisión, doctor. Ya. Se transmite por vía respiratoria. Exclusivamente. ¿Ya? Entonces, pues, esa pregunta de examen lo voy a marcar en amarillo. ¿Ya? Voy a marcar en amarillo, así les voy al finalizar la clase, lo voy a pasar al representante que es Cabezas, lo voy a pasar, ¿ya? Entonces, exclusivamente la vía de transmisión de la tuberculosis siempre va a ser por vía respiratoria. Es decir, una persona enferma, que ya está incubando tuberculosis o que ya está realmente enferma, al toser, al hablar, al estornudar, ya está eliminando miles de bacterias. Miles de bacterias. Entonces, nosotros estamos a una distancia menor a 1.5 metros, obviamente vamos a inhalar esas bacterias y nos vamos a enfermar. Vamos a incubar previamente un tiempo determinado y luego nos vamos a enfermar. Se realiza a través de las gotitas de saliva o gotitas de expectoración, que al toser o estornudar se eliminan varios de ellos y cada gotita tiene uno o dos bacilos, ¿no? Entonces nosotros al estar muy cerca de otra persona enferma, inhalamos esas partículas ya infectadas y ingresa a nuestro pulmón esa partícula infectada de esa gota de saliva o de tos, ¿no? De esputo, y inhalamos, llega a nuestro pulmón y ahí empieza todo esto, ¿no? La fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Entonces la transmisión por vía respiratoria. Bien. Entonces, una vez, y esta transmisión mucho depende de la concentración de bacilos ya que existe en la persona que está eliminando las bacterias, ¿sí? Si es una persona muy enferma,
se dice bacilífero tres cruces. Entonces, al final vamos a ver eso, ¿no? Un bacilífero tres cruces tiene pues millones de bacterias en sus pulmones. En cambio, un bacilífero de una cruz tendrá menos bacterias y es menos contagioso, ¿no? Pero es un poco difícil adivinar así a simple vista quién es bacilífero una cruz, dos cruces o tres cruces, ¿no? Estas gotitas se llaman gotitas de flujo, ¿no es cierto? Y contienen varios de los bacilos. Muy bien. En cuanto a su patogenia, lo decía, una vez que nos hemos contagiado, el bacilo llega al alveolo pulmonar, ¿ya? Donde es fagocitado por los macrófagos, ¿ya? Es el bacilo llega al alveolo pulmonar, inmediatamente salen los macrófagos y los fagocitan, ¿ya? Los macrófagos destruyen al bacilo, ¿ya? En ese caso no se produce la enfermedad. Pero si no logra destruir al bacilo, pues el bacilo se multiplica en el parénquima pulmonar, ¿ya? Y empieza a causar síntomas y signos en esta persona que se ha contagiado, ¿ya? Muchas veces estalla el macrófago y el bacilo se instala en el parénquima del pulmón, ¿no? Produciendo la enfermedad tuberculosa. Si las defensas del organismo son débiles, ¿no? Es posible que tengamos tuberculosis activa y si estamos tosiendo mucho tiempo, ¿no? La definición clínica dice que una persona que tose más de 15 días, ¿ya? Puede tornarse sospechosa de tener tuberculosis, ¿sí? En ese caso, pues hay que hacer todos los estudios necesarios a esa persona que no se ha curado en esos 15 días y se ha convertido en una persona portadora del bacilo. Bien, diferencias entre infección y enfermedad tuberculosa, ¿no? La infección tuberculosa es una etapa en la cual el bacilo entra en contacto por primera vez con el huésped, o sea, nosotros, que somos personas sanas y supuestamente, ¿ya? Y nos da una primoinfección tuberculosa, que desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico. Entonces, si esta es efectiva, es eficaz en nuestro sistema inmunológico, termina eliminando al bacilo. ¿Ya? Termina eliminando el bacilo y a pesar de que hemos hecho un contacto primario con el bacilo, no nos vamos a enfermar. Muchas defensas lo han eliminado, especialmente los macrófagos, lo han eliminado y no han permitido que se instale la enfermedad, pese a habernos contagiado y pese a haber hecho una tuberculosis primaria. ¿Y cuándo se convierte en enfermedad tuberculosa esta infección? Cuando el sistema inmunológico no es capaz de controlar esta infección o la reinfección, ¿sí? Y los bacilos sobrepasan esta línea de defensa inmunitaria, que son los macrófagos, especialmente en los alvéolos, y se empiezan a multiplicar activamente, ya, primero siempre en el pulmón y luego pueden multiplicarse en el resto de los órganos. La tuberculosis puede diseminarse a cualquier parte de nuestro organismo, ¿sí? Si bien el órgano primario siempre va a ser el pulmón, pues el sitio de ingreso, puede diseminarse al corazón, puede a los intestinos, a los genitales, a la piel, al hígado, a todo, a cualquier parte de nuestro organismo puede diseminarse al riñón, ¿sí? Causando una tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Eso porque realmente nuestras defensas han sido o no existen o están muy bajas que han permitido que este bacilo, aparte de multiplicarse, se disemine por el resto de nuestro organismo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre la infección y la tuberculosis. La infección es un contacto con el bacilo en el cual nuestras defensas lo eliminan. En cambio, la enfermedad también es el contacto con el bacilo, pero nuestras defensas no son capaces de eliminar los bacilos, provocando síntomas y signos de una enfermedad en nosotros, ¿ya? Bien. Como decía, ¿no es cierto? La localización inicial siempre va a ser el pulmón, ¿ya? Y mediante el sistema linfático se disemina, ¿no? Mediante la circulación sanguínea o la misma vía respiratoria se disemina a otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? En este caso se convierte en tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es la que afecta exclusivamente al parénquima pulmonar, ¿sí? Y se confirma por un examen de baciloscopía, así se llama el examen de esputo, ¿ya? Que ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, la baciloscopía es el examen de esputo, o sea, si afecta al pulmón, uno de los primeros síntomas del paciente es la expectoración, ¿no? La tos y la expectoración, que muchas veces puede ser sanguinolento. En ese caso, se coge ese esputo, se hace un examen del esputo en un portaobjetos, se extiende y se examina,
y ese procedimiento se llama baciloscopía. O sea, estamos en busca de observar bacilos, ¿no? Y en base a cuántos bacilos observemos nosotros en el esputo, vamos a catalogar a nuestro paciente como una cruz, 2 cruces o 3 cruces. ¿No? Obviamente, cuando decimos bacilífero 3 cruces, es que nuestro paciente está muy enfermo, ¿no? Puede tener cavernas tuberculosas, como está en el dibujo, y pues diseminar rápidamente la enfermedad, es muy contagiosa y difícil de tratar, ¿no? El tratamiento generalmente se vuelve resistente en otras personas, ¿ya? La tuberculosis extrapulmonar, que es a partir del pulmón, se disemina por vía linfática, por vía sanguínea, a cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Obviamente cuando ya se disemina en el cerebro, en el corazón o en el estómago, es imposible hacer una baciloscopía, ¿no? Ya no se puede hacer una baciloscopía. Se debe hacer un examen histopatológico, ¿ya? O buscar una radiografía o una tomografía, algo que nos oriente a que ese paciente tiene una tuberculosis fuera del pulmón, o sea, una extrapulmonar, ¿no? Si estamos sospechando, por ejemplo, una tuberculosis cerebral, pues tenemos que hacer una tomografía, ¿no? No nos va a servir otra que no sea una tomografía, ¿ya? En esta diapositiva ustedes pueden ver, ¿no? Las localizaciones más comunes de la tuberculosis extrapulmonar. Puede ser en los ganglios linfáticos, TB ganglionar, puede ser en la meninges, una TB meningia, ¿no? Puede ser en el tejido pleural, ¿no? Contiguo al pulmón, ¿ya? Puede ser una TB peritonea, en el peritoneo, puede ser una tuberculosis osteoarticular, o sea, en las articulaciones y en los huesos. Una TB pericárdica, o sea, en el pericardio del corazón, que envuelve el corazón. Una tuberculosis renal. O sea, puede estar en otras partes más del cuerpo. Estas son las más frecuentes, ¿no? ¿Y qué procedimiento se hace para diagnosticar estas localizaciones por fuera del pulmón? Ahí tienen toda una lista, ¿no? Ya. Es decir, ya no nos sirve mucho la baciloscopía, sino tenemos que hacer anatomía patológica, imaginología, hacer otras pruebas reactivas, ya sea en sangre o de los tejidos, algo que nos diga el agente de tuberculoso que está en ese órgano, ¿no? No vamos a leer todo eso, ¿no? Por ejemplo, si estamos sospechando una tuberculosis osteoarticular, si es en la columna, haremos una radiografía de columna vertebral, ¿sí? O podemos hacer una mini cirugía para obtener una biopsia osteoarticular. O sea, se abre la piel, se localiza el tejido ya sea óseo o articular y se saca un fragmento de ese tejido para estudiarlo en anatomía patológica, ¿no? Y si nos da el resultado positivo de anatomía patológica, pues está infectado esa parte de nuestro cuerpo con el vacío de Koch, ¿no? Y también se puede hacer un cultivo de micobacterias, si no, en cualquier parte de nuestro cuerpo puede situarse el bacilo, ¿no? Y esos son los exámenes que nosotros tendríamos que solicitar, ¿ya? No lo vamos a leer todo, nos va a desorientar en vez de organizarnos, ¿ya? Bien, en la clínica, ¿cuáles son los síntomas y signos de esta enfermedad? ¿Ya? Un poquito del cuadrito, al dibujito, ¿ya? Tos y flema, pero sería esputo, ¿ya? Tos y expectoración por más de 15 días, ¿ya? Ese es el síntoma más importante. Si ustedes conocen a una persona que está tosiendo mucho tiempo seguido, ¿no? Más de 15 días, más de 2 semanas, ¿sí? Consideren que esa persona es sospechosa de tener tuberculosis, porque unos resfriados va a durar 2, 3 días, ¿no? Si toman antigripales, pues les dura un día, ¿no? Pero si a pesar de tomar antibióticos, antigripales, todo eso, no se sana y sigue tosiendo peor, ¿no? Y su expectoración es muy purulenta además, pues debemos sospechar si dura más de 15 días de tuberculosis. ¿Ya? Esa va a ser pregunta de examen, ¿sí? Esta diapositiva que está aquí. Tos y expectoración por más de 15 días, ¿sí? A ver, no sé si tengo otro cuadrito para eso. No, ahí vamos a anotar, ¿ya? Entonces, le vamos a poner un enmarque amarillento, vamos a ver, para que, porque esta definición es muy importante,
prácticamente es definitorio, ¿sí? Es definitorio un paciente con sospecha de tuberculosis, ¿ya? Entonces lo vamos a marcar en una línea amarilla para que ustedes se den cuenta que vamos a preguntar sí o sí en el examen. Eso, ¿ya? Cuando una persona tose y expectora por más de 15 días se llama sintomático respiratorio, ¿ya? Y vamos a anotarlo aquí. Tos y expectoración por más de 15 días. No sé por qué no lo he anotado eso. Es porque está en el cuadrito, ¿no? Tos y expectoración, ¿ya? Por más de 15 días, más de 15 días. Entonces, eso se llama sintomático respiratorio, ¿ya? Vamos a poner entre paréntesis. Sintomático respiratorio. Un ratito, ¿eh? Ahí. Sintomático respiratorio. Entonces, yo os voy a preguntar en el examen, ¿qué es un sintomático respiratorio? Y la respuesta va a ser, es toda persona que tose y expectora por más de 15 días. ¿Y que es sospechoso de tener? Tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta es muy importante. Es muy importante. Demasiado importante. Esto vamos a recogerlo aquí para que no se entre diapositiva. ¿Cómo? Un ratito, vamos a ver esto. Creo que había algo más, ¿no? Esto de general. Ya. Vamos a llevar arriba. Ya, listo. Entonces, esta definición les van a preguntar siempre, en cualquier situación, en cualquier cátedra que ustedes estén llevando, ¿ya? Tanto en medicina interna, neumología, todo eso. Desde ahora tienen que saber ustedes qué es un sintomático respiratorio. No es nada más que una persona que tose y expectora por más de 15 días. Ahí está, pregunta de examen, ¿ya? Pero aparte de eso, tiene que tener dinamia. ¿Qué es eso? Cansancio, ¿no es cierto? Sin ganas de estar sin nada, inactivo. Eso significa astenia dinámica. Hiporexia, o sea, pérdida del apetito, ¿no? A veces dejan de comer, anorexia puede haber. Y como no come, ¿qué va a haber? Pérdida de peso. Es una enfermedad que, aparte de toser y expectora por más de 15 días, aparte el paciente tiene fiebre persistente, transpiración, sobre todo en las noches, al atardecer, ¿no? Y malestar general, ¿ya? Síntomas que acompañan, ¿no? al síntoma, a la definición principal, ¿no es cierto? Que es sintomático respiratorio, ¿sí? Entonces, la tos y expectoración, si además tiene estos otros síntomas, pues realmente, pues, debemos sospechar tuberculosis, ¿ya? Bueno, ahí tiene otra pregunta más. Muchas veces los síntomas respiratorios pueden tener una expectoración manchada con sangre, ¿ya? La tos y expectoración por más de 15 días, has dicho, ¿no? Entonces puede haber hemoptisis. ¿A qué llamamos hemoptisis? Cuando el paciente de repente se rompe una caverna en su pulmón y empieza a vomitar, a eliminar sangre por la vía respiratoria. No a vomitar, sino a toser, pero con contenido sanguinolento. Y eso puede tener un dolor en el tórax donde haya ocurrido el sangrado, ¿no? Un dolor intercostal, pero en mi tórax donde se ha producido la lesión. Bien, ahí está, ¿no? Esta es la pregunta que quería hacer. Nunca se olviden de esta definición, ¿ya? Entonces ya vamos a pasar por alto esta parte. En el laboratorio, ¿qué hacemos? Se hace la vaciloscopía. Entonces, una vez que detectamos un sintomático respiratorio, ya debemos nosotros hablar con el paciente, explicarle que posiblemente tenga esa enfermedad y debemos tomar la muestra de esputo, ¿ya? Entonces, antes se tomaba 3 muestras, como aquí está en el dibujito, ¿ya? 1, 2, 3. Uno en el momento de la consulta, otro al día siguiente, el paciente tiene que hacer el segundo esputo y otro en el subsiguiente día, ¿lo ven? Pero se ha visto, fíjense, ¿no? Que el 80% de diagnóstico se hace con la primera muestra, se hace, digamos, el 10% con la segunda muestra y muy poco con la tercera muestra.
Y esto ha hecho de que actualmente nosotros, ¿ya? Solo se haga 2 muestras. Y esta es la pregunta del examen. Voy a marcar en amarillito, ¿ya? Actualmente, ¿cuántas muestras son necesarias de esputo para diagnóstico de tuberculosis? Son necesarias 2 muestras, ¿ya? 2 muestras. Entonces, ustedes deben, en el momento en que están detectando un paciente tuberculosis con definición de síndrome de sintomáticos respiratorios, pues pídanle vaciloscopía. Y en la ordencita que ustedes van a llenar, y es gratuito este examen, ¿ya? Tiene que poner 2 muestras, ¿no? Ya no sirve 3 muestras, antes se hacía 3, pero ahora ya solamente 2, ¿no? Muchos médicos no lo saben, no están actualizados, esto no es de ayer ni del año pasado, ya son como 6, 7, 8 años que manejamos 2 muestras nada más, ¿ya? Bien, entonces ahí le hacemos la vaciloscopía. Son 2 muestras, ya, de la muestra de esputo, y ahí, fíjense, se hace una práctica de laboratorio, donde en el portaobjetos extendemos el esputo, agarramos el frasquito con un palito de madera, ahí se agarra parte del esputo y se dispersa en todo el portaobjetos. Luego este portaobjetos se lo calienta, así como ven, ya con un alambre, con un algodón, se enciende el fuego y se calienta por debajo, y nos tiene que emitir 3 vapores, ¿no? Para que fije el colorante y el bacilo se tiñe. Y se aplica la coloración de Ciel-Nielsen. Esto en base a preguntas de examen, anótense, ¿sí? Aunque así les voy a mandar la diapositiva ya marcadito. La tinción de Ciel-Nielsen es la tinción ideal, especialmente, digamos, elaborada para detectar la tuberculosis. Fíjense, una vez que hacemos eso, vemos a microscopía, están como gaviotas, fíjense, alas de gaviota, ¿no ven? Son bacilos delgaditos, muy delgados, parecen a pelos, se tiñen en color rojo intenso, ya porque se tiñen con fuchsina, se tiñen en color rojo intenso, y van a ver estas manchitas celestes que son nada más que fragmentos de células bronquiales, pero el bacilo es este, se ve así en la baciloscopía, cuando hacemos la tinción de Ciel-Nielsen, ¿ya? Pero para que sea positivo esto, fíjense, debemos tener entre 5.000 a 10.000 bacilos por ml de muestra, ¿ya? Si hay menos es imposible ver bacilos. Pues ese paciente puede ser positivo, pero no lo vamos a interpretar como tal, ¿ya? Entonces, estos bacilos tienen que existir, pregunta de examen igual, entre 5.000 a 10.000 bacilos por ml de la muestra. Hacemos la tinción de Ciel-Nielsen y nos pasa de positivo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el primer laboratorio que se hace en estos pacientes con sospecha de tuberculosis es que la baciloscopía de esputo. ¿Ya? También pregunta de examen, ¿no? ¿Qué examen bacteriológico de primer orden se hace para diagnosticar la tuberculosis? La baciloscopía o examen de esputo. ¿De acuerdo? Esa es puesta. ¿Qué tinción se emplea para retener estos bacilos? La tinción de Ciel-Nielsen, no la de Gram, la de Ciel-Nielsen. Porque con la tinción de Gram, con la tinción de Gram, con los colorantes que se la tinción de Gram, no se tiña. Por eso son bacilos ácidos resistentes, o sea, son resistentes a la tinción de Gram. No se decoloran fácilmente. Mejor dicho, no se coloran. Y el esputo, ¿cuánto de bacilos debe tener por ml para ser positivo? 5.000 a 100.000. Si existiera 1.000 nomás, pues no vamos a poder ver, aunque puede ser que ese paciente esté enfermo con bacilos, pero si está eliminando pocos bacilos, no vamos a poder detectarlo fácilmente, ¿no? Bien. Y este es un cuadrito, no les voy a preguntar, pero aunque sí deberían saber ustedes de memoria. En la trompa de ovario, cuando están operando, que es un embarazo ectópico, van a toparse con el bacilo, ¿no? Si han cirujanos al estar operando una peritonitis, van a toparse con el bacilo. Al abrir el abdomen van a ver granitos de mijo que se llama, y van a sospechar tuberculosis. Es decir, este bacilo bastante común, afecta a cualquier no positivo. Se pone positivo cuando hay de 10 a 99 bacilos, ácido alcohol resistentes, en 100 campos observados. O sea, voy a ver el microscopio 100 microscopio de la placa
el microscopio, y si esa cantidad de vacilos, pues, o sea, en menos campos, como 2 cruces. Y 3 cruces cuando hay más de 10 vacilos ácido-alcoholes resistentes, pero en 20 campos nada más, ¿sí? Entonces es una placa y al ratito te aparecen millones de vacilos. Entonces 3 cruces, ¿ya? Esto tienen que saberlo ustedes, pero no de memoria, ¿de acuerdo? Todo médico tiene que dominar esto, le llega el reporte así como está en ese cuadrito, y tiene que saber interpretarlo para hacer tratamiento. Bien, ahora, una vez que han diagnosticado, bueno, si nos sale negativo la vaciloscopía, el examen de portaobjetos, podemos usar un cultivo. Es un método mucho más exacto y nos asegura un diagnóstico mucho más eficaz, ¿ya? La muestra de esputo, en vez de teñirlo con CLS, pues lo cultivamos en un medio, generalmente en un medio que se llama Lowenstein-Jensen, ¿ya? Lo voy a marcar con verde, no creo que pregunten en el examen, o azul, ¿ya? Entonces, el medio de cultivo que yo voy a emplear para hacer un cultivo, una siembra de la muestra, cualquier muestra se puede cultivar, esputo, líquido acítico, líquido peritoneal, tejidos, se puede mandar cultivo. Me va a dar una respuesta, como es un vacío de lento desarrollo, las primeras respuestas diciendo va a tener 20 días, 20 días el cultivo. Aunque actualmente han surgido métodos de laboratorio para el cultivo con aparatos electrónicos, ¿no? Hay una forma digitalizada ya de cultivos, en los cuales en 48 horas puede tener resultados, ¿ya? Entonces, eso creo que lo tiene el Hospital del Norte. En el Hospital de Corea no lo tenemos. El laboratorio de bacteriología del Hospital del Norte es una... ¿sí? Es una madre norte, se pueden alabar, sí, de que tienen los mejores laboratorios de Bolivia para el diagnóstico de enfermedades bacterianas y en tuberculosis también, ¿ya? Este método de sembrar en el Weinstein Jensen, que es el medio cultivo, puede demorar hasta 20 días, hasta 40 días, hasta 60 días incluso, porque el vacío es de desarrollo muy lento, porque se multiplica cada 20 horas, habéis dicho, ¿no ve? Cualquier bacteria se multiplica cada 20 minutos, pero va a 5 años promedio, es lo que tienen estos equipos, son muy buenos, ¿no? Te diría que todos los laboratorios de todos los hospitales tengan eso, ¿no? Bueno, esas son las colonias que desarrollan en el Globenstein Janssen, ¿ya? A los 20 días, a los 40 días y a los 60 días. O sea, esos son, digamos, plazos de lectura, ¿no? Entonces se da una fichita al paciente, se le dice, mira, hemos cultivado tu muestra, ¿ya? Y el diagnóstico nos va a llegar a los 20 días, lo citamos en 20 días. Si aún ahí sigue siendo negativo, pues volvemos a leer a los 40 días. Y por último, a los 60 días. Si ahí no hay desarrollo, es negativo, ¿no? Pero hay muchas bacterias de la tuberculosis recién empiezan a desarrollar a los 40, 60 días. Entonces nunca hay que desechar esos cultivos tildándolos de negativo, ¿no? Pueden ser positivos después de mucho tiempo, ¿ya? Otro examen que se está haciendo bastante es el GenExpert, ¿ya? El GenExpert emplea un método de biología molecular, ¿ya? Que detectar la resistencia o sensibilidad del bacilo de tuberculosis a la rifampicina. Entonces, esto va a ser pregunta de examen, ¿ya? Te voy a preguntar el método de biología molecular que permite un diagnóstico bacteriológico rápido y ofrece la posibilidad de conocer la susceptibilidad a la rifampicina, se denomina GenExpert, ¿ya? Entonces, este concepto los voy a dar yo. Y la pregunta y la respuesta será GenExpert MTB RIF, ¿sí? ¿Qué significa pues eso?
Expert es el nombre de la prueba. MTB, tuberculosis multiresistente. Y ZIF, rifampicina. Entonces nos permite detectar rápidamente el crecimiento de la bacteria en pocas horas, mira, aquí dice 2 horas, ¿no ve? Pues son métodos muy avanzados, ¿no? No todos los laboratorios en nuestro país lo tienen, el norte lo tiene. Pues les digo, el laboratorio del norte es extraordinario. En 2 horas nos va a dar resultados, si es positivo o negativo ese esputo, y además nos va a detectar si ese bacilo es sensible o resistente a la rifampicina, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, es un kit electrónico, se coloca la muestrita en los kits, ya, se introduce en el equipo y nos va a salir el resultado, nos va a detectar rápidamente el test, ¿no? Y ese después te lo vamos a tener nosotros los médicos. Entonces hace la preguntita, ¿ya? Otros exámenes, la radiografía también nos sirve, ¿sí? Aparece ante un infiltrado radiopaco, un color blanquecino. Finalmente en los lóbulos superiores habíamos dicho, ¿no ve? Y esa es la pregunta de examen. El vacío de Koch tiene mucha avidez o predilección por el oxígeno. Si nosotros este pulmón lo dividimos en 3 partes, una parte superior, una parte media y una parte inferior, vamos a ver que la parte inferior de los pulmones, el tercio inferior, no está bien aireado, o sea, tiene poco oxígeno. En la parte media puede haber un poco más de oxígeno, ¿ya? Y está mejor, digamos, un poquito mejor irrigada. Pero la parte superior de los pulmones, que es este lóbulo, 2 lóbulos, está bien aireado. ¿Qué significa eso? Que tiene bastante cantidad de oxígeno y poca circulación de sangre. Entonces los bacilos, como desarrollan un medio con oxígeno, se van aquí, en la parte superior, y cuando veamos radiografías, nos vamos a ver los infiltrados aquí arriba general. Casi ninguna bacteria lo hace, ¿no? Exclusivamente casi el bacilo de Koch, ya el bacilo de tuberculosis. Bueno, este es el patrón miliar, por ejemplo, son pequeños micronodulitos, o sea, son pequeños granitos que aparecen de color radiopaco, o sea, blanquecino, ¿no? En ambos campos. No se puede ver, ven aquí, pueden verlo en sus computadoras. ¿No? Ahí se ven muchos puntitos, ¿ya? Se llama tuberculosis miliar. Son pequeños micronódulos, este está mal, vamos a modificarlo, antes que son nódulos, ¿ya? Son difusamente en ambos campos pulmonares, se llama miliar. O sea, todos los pulmones, los dos, son todos los campos de ambos pulmones, ¿no? Pues la tuberculosis puede darnos una cavitación, caverna tuberculosa, fíjense en el lóbulo superior. Lo mismo aquí, lóbulo medio, lóbulo inferior, pero no está el lóbulo superior. Está totalmente infiltrado, ¿no? Por la inflamación, por las cavernas tuberculosas. Cuando digo estas, ¿ya? Se puede inmunológicos, ¿no? Está con el vacío de tuberculosis. Para emplear un barrio especial, de tuberculosis que se llama el pedigree, igual que en la vacuna. Entonces, se infiltra en la piel, ¿ya? Puede ser positiva, suficiente con que sea mayor a 5 milímetros, ¿ya? Entonces, infiltramos un preparado de tuberculosis, de agentes de tuberculosis, en la cara anterior del antebrazo, y tenemos que hacer lectura de esa instilación a los 48-72 horas. ¿Ya? Entonces, es positivo cuando se produce un halo inflamatorio rojizo de más de 10 milímetros, ¿ya? Entonces, generalmente es positivo en niños sin vacunas de BCG, en desnutridos o en inmunodeprimidos. En el VIH, como decía, es suficiente mayor a 5 milímetros. Bien, algunas definiciones. Un caso nuevo se considera cuando un tratamiento es la primera vez que se diagnostica de la enfermedad, ¿ya?
tosiendo, vive con su familia, ¿no? Tratando, pues tampoco lo van a memorizar, pero sí les voy a decir cómo se hace, ¿ya? Hay un esquema, primera línea, se usa la isoniazida, ¿ya? Entonces, el paciente tiene que tomar todos los días de su vida durante 6 meses, todos los domingos, ¿ya? Hay una primera fase que se utiliza estas 4 drogas: isoniazidas, rifampicina, etambutol y la cinamida, ¿ya? Esos 4 medicamentos se le da al paciente para que tome todos los días, excepto los domingos, durante 2 meses. Luego, del tercer mes al sexto mes, ya es para la parte, digamos, no intensiva, ¿no? Solo se toma 2 drogas, la isoniazida y la rifampicina, los 2 primeros. Todos los días, excepto los domingos, hasta completar los 6 meses. Obviamente a este paciente hay que citarlo cada mes a nuestro consultorio, ¿no? Para tomar examen de flemas. Lo que era positivo tiene que volverse negativo, ¿no? Y le vamos a dar de alta a los 6 meses, siempre y cuando su baciloscopía de control nos salga negativos. Ya no haya bacilos que esté eliminando al toser, ¿ya? Entonces, es tratamiento estándar o de primera línea. También se llama tratamiento para tuberculosis sensible. Aquí está lo que les he resumido, ¿no ven? 2 meses, 4 meses. Total 6 meses. Fase intensiva, 2 meses. Fase de continuación, 4 meses. ¿Qué toma en la primera fase? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, tambutol. En el anterior cuadrito están los nombres. Son 52 dosis. Y en la fase de continuación son 2 drogas nomás: rifampicina y isoniazida por 4 meses. Son 104 dosis. Esto se hace en los casos de tuberculosis nuevo, ¿no? Caso nuevo, pulmonar o extrapulmonar. O pacientes previamente tratados, pero cuyo gen expert nos dé sensible a la rifampicina, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento. Se puede hacer quimioprofilaxis en niños que están expuestos a padres tuberculosos, ¿ya? Si es solamente la isoniazida, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es la pregunta de examen. Voy a preguntar, ¿con qué medicamentos se hace la quimioprofilaxis? Es decir, la prevención de tuberculosis en personas que viven con pacientes bacilíferos, o sea, que están eliminando bacilos. Se les administra isoniazida, ¿ya? Ese medicamento es el ideal, ¿sí? Se hace durante 6 meses, a veces hasta 9 meses en el caso de VIH, por ejemplo, ¿no? Para que no hagan tuberculosis. Entonces, se utiliza isoniazida, 5 miligramos kilo peso, se tiene que tomar cada día. En este caso, siempre se descansa los domingos durante 6 meses. Dura el tratamiento de su papá, ¿no? O de su mamá, digamos, son niños, ¿ya? Porque hay niños que conviven con padres tuberculosos, bacilíferos reclusos. Entonces, la única forma de protegerlos, ¿qué es? Haciendo quimioprofilaxis, ¿ya? Administrando isoniazida por durante 6 meses. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Esto no me voy a preguntar, pero hay que tener cuidado con los medicamentos antituberculosis. Pueden hacer reacciones adversas a fármacos antituberculosis. Se llama RAFA, ¿ya? Entonces, cualquiera de los medicamentos que hemos señalado, cualquiera de estos medicamentos, los 4 primeros, ¿no? Puede causar una reacción adversa en nuestro paciente. Puede causar una hepatitis, una polineuritis, ¿no? En ese caso hay que suspender el tratamiento durante una semana, observarle y se iniciar el tratamiento para ver con cuáles medicamentos hace la reacción y luego retirar ese medicamento o cambiar por otro tratamiento, ¿ya? Entonces, puede haber muchas reacciones adversas a fármacos antituberculosis. También el médico general tiene que detectarlo, ¿ya? Este es un cuadrito donde se explica los principales efectos colaterales, ¿no? De la piracinamida, por ejemplo, la ictericia, ¿no? Tratamiento, suspensión del tratamiento. Y si nacida puede haber convulsiones o síndromes psicóticos. Hay que suspender el tratamiento hasta evaluarle bien. La estreptomicina, que es otra droga que se emplea, puede tener ototoxicidad, nefrotoxicidad, es decir, son dañinos para el oído y se cambia por otro, ¿ya? Bien, por último, 2 diapositivas más para acabar ya, ¿ya? La vacunación. La vacuna para tuberculosis se hace con la vacuna BCG.
¿ya? Es el bacilo de Calmette-Guerin, ¿ya? Una cepa derivada del Mycobacterium bovis, ¿ya? Y se lo atenúa por pases de varios pases de cultivos que se hacen en el laboratorio, ¿ya? Eh, esta tuberculosis, esta vacuna nos protege sobre todo en la primera etapa de la infancia, antes, en el menor de 5 años, ¿ya? Nos protege de formas graves de diseminación meningia y TB miliar infantil. Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿contra qué nos protege la vacuna de BCG? Contra la tuberculosis, pero ¿cuál? Con formas graves de TB meningia y TB miliar. No en cualquier tuberculosis. O sea, mucha gente piensa que de niño hemos sido vacunados y tenemos una cicatriz en el hombro derecho. Si ustedes se revisan, deben tener la mayoría de ustedes una cicatriz. Es decir, que ustedes han sido vacunados con la BCG cuando eran menores de 1 año, ¿ya? O después, si los padres se han descuidado, se tienen que vacunar hasta menor de 5 años, ¿ya? Pero ahora todo el mundo nace en los hospitales, en las clínicas, o que nace en la provincia o en su casa. Entonces, todos los niños recién nacidos son vacunados con la vacuna BCG. ¿Para qué? Para que los proteja de la meningitis tuberculosa y de la tuberculosis miliar, ¿ya? Esta vacuna, o sea, yo he hecho tuberculosis de adulto, pulmonar, pero he sido vacunado, no me sirve. La vacuna solo protege en el, ¿ya? Solo en el niño nos va a proteger. Bien. Entonces, aquí dice bien claro, no protege contra tuberculosis adulta. Protección en el menor de 5 años, contra TB miliar y TB meningia. Esa es la vacuna de la BCG. ¿De acuerdo? Vacuna BCG. Como ven aquí en la fotito, esta es la cabecita del niño. Hay un enfermero que le está colocando un aboncito en el hombro derecho y con el tiempo va a cicatrizar dejando un huequito. Esa es la vacuna de la BCG. ¿Ya? Bien, entonces, ese es el tema de la tuberculosis. Enseguida le paso estas diapositivas a su representante estudiantil, que es Cabezas. Usted le paso y ustedes ya van a tener. Le voy a pasar este que es marcado con amarillo, ¿ya? Este le voy a pasar para que les pase a ustedes, ¿ya? A la mayoría de ustedes que ha asistido. Bueno, van a disculpar que he empezado un poco tarde, tengo mucha actividad, pero bueno, nunca es tarde para dar una clase de este tipo. Chicos, espero que les haya gustado el tema y es más que todo les sea de provecho, porque prácticamente es lo que se hace en toda la vida de México, ¿no? Pues la bacteriología es parte de su formación profesional. Bien, si tienen alguna pregunta, pues hasta aquí sería. A ver, un minutito, si alguien quiere preguntar, puede activar su micrófono y preguntar. ¿Nadie? Doctor, buenas noches. Una consulta. Hola. Los medicamentos de segunda línea, doctor, ¿me puede volver a reexplicar, por favor? De segunda línea no les he dicho para empezar, solo les he dicho la primera línea, ¿ya? Porque el médico general, Ah, te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué, te voy a decir cuáles son. Los de segunda línea, bueno, antes, hasta hace más de 10 años, manejábamos, el médico general podía manejar medicamentos de primera línea y segunda línea, porque en esas veces no había pues tanta tuberculosis multidrogos resistente. Pues desde hace 10 años más o menos hay agentes bacterianos muy resistentes, muy letales realmente, que ni siquiera la primera línea le hace efecto, ¿no? Entonces se ha cambiado un poquito el contexto de manejo de la tuberculosis. Un médico general, como van a ser ustedes, muchos de ustedes van a egresar y su primer trabajo va a ser trabajar en primer nivel, van a detectar casos de tuberculosis y van a tener que tratarla con la primera línea. Les voy a permitir enfocarse en la primera línea un ratito. Esto, ¿no ven? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿ya? Lo de abajo es streptomicina, que es rara vez utilizada, y rifampicina para los niños en suspensión, pero estos 4
isoniazidas, rifampicina, etambuterpinamida. Ese tratamiento está por vía oral. No les voy a preguntar yo la dosis. Farmacología van a llevar y les van a preguntar. Pero esas son las dosis que se debe utilizar, es el esquema. El médico general debe dominar este cuadrito, porque va a tener tu paciente con tuberculosis, porque es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio, no es raro, altamente prevalente. Todos ustedes van a ver este casito. Estas son 4 drogas, isoniazidas, rifampicina, etambuterpinamida, pero de primera línea. Ojo. Es el tratamiento que se utiliza para todos los casos nuevos. O sea, primera vez que usted tiene un paciente de tuberculosis, que la mayoría le van a hacer. Pero va a haber un grupo de pacientes altamente ya tratados previamente o se han contagiado directamente un bacilo altamente resistente. Va a haber un grupo de enfermos que no van a ser posible tratarlos en primer nivel. Desde que los vea el neumólogo, el especialista. Incluso yo que soy médico internista, yo trabajo en un hospital de segundo nivel y soy especialista en medicina interna, a veces referí a los pacientes al neumólogo, porque se nos complican, a veces nos mueren. Entonces, ahora se puede utilizar otras drogas alternativas que ya seguro un poquito pierde, digamos, esa posibilidad de darse en forma gratuita, ¿no? Se utiliza la ciprofloxacino, la gatifloxacino, la claritromicina, la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Se utiliza el ácido paramino salicílico, se abrevia PAS, ¿sí? Se utiliza imepenem por protocolo, así como este cuadro. Otro puede ser diferente, entonces por eso se manda al especialista, ¿no? Se toma un mes por lo menos para ver a cuál da resultado y luego nos manda de nuevo a nosotros. Les manda indicando que debe tomar sus medicamentos tal tiempo, tal tiempo, tal tiempo. Le hace un seguimiento nada más. Esas son las drogas alternativas. Pero básicamente las primeras drogas son estas, isoniazidas, rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿ya? Han sido siempre primera línea, siguen siendo tratamiento estándar, ¿no? Actualmente, ¿no? Y, dicho aquí, y 4 meses, dosis de a su consultorio para hacer la prueba de la baciloscopía. Quisiera 3 cruces, la siguiente será 2 cruces, luego será una cruz, no hay ningún examen que nos diga que se ha curado 100%. Y ese pequeño grupo de pacientes que es altamente resistente a todo tipo de drogas, pues se llaman los metidrogos resistentes, es medicamento especial de ustedes. Entonces va a complicar la vida, se pueden morir, se va a complicar, ¿no? Hoy en día hay que tener mucho cuidado con los... Eso es lo que te puedo responder. Gracias, doctor. ¿Algo más, chicos? Doctor, ¿será que podría Bueno, explicar sobre la radiografía? Radiografía, ¿cómo se observa en una imagen los pulmones cuando hay pacientes con tuberculosis? claro. Aquí vamos a ver. En internet van a encontrar ustedes mucho más, ¿ya? A ver, voy a hacer esta imagen, lo voy a copiar, voy a ampliar. Ustedes ven, al final lo voy a diapositiva, duplicar, eliminar esto, y aquí lo voy a amplificar, ¿ya? Esto es como se ve la vaciloscopía, se llama vaciloscopía, así se ve. Claro, esta es una foto única, pero hay varias fotos que van a ver ustedes, ¿no? La tinción de Cian-Nielsen, que pregunta de les voy a preguntar, ¿cierto? ¿Qué tinción se emplea para el bacilo de Koch o agente de tuberculosis? Respuesta, tinción de Cian-Nielsen. Está encarita con amarilla, pues se ve así. Una vez que ustedes hagan su frotis, lo tiñen con los colorantes de la tinción Cian-Nielsen, ¿ya? Se usa 2 colorantes, uno es la fuchsina fenicada, que es este que tiñe a los bacilos de color rojo, y el segundo colorante es el azul de metileno, que van a ver células del esputo, células muertas de traqueales o bronquiales, que tienen el fondo de celeste. Y así van a ver todo el patrón, realmente ustedes. ¿Sí?
van a ver estas células que son propias del tejido bronquial o traqueal, que son contaminantes, pero el bacilo se ve así, son alargados, de color rojo, son delgaditos. A veces está enfrente de ustedes en el microscopio y no lo ven porque no tienen mucha experiencia. Pero son bien delgaditos, hay que ver, se ven así se ven, como está aquí en la foto. Esto debe ser una cruz, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene muchos bacilos. Hay otros donde está lleno de bacilos, 3 cruces. Este es un bacilífero, una cruz. O sea, es infectante, pero no tanto como 3 cruces, ¿no? Doctor, no se ve ninguna imagen. ¿No se ve? No, no, doctor. No, doctor. A ver. No sé si me he salido. ¿Ahora nada? Nada, doctor. A ver, vamos a ver. ¿Ahora? ¿Tampoco? Sí, tampoco, doctor. Creo que deja de compartir. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve? No se ve, doctor. ¿No se ve? Ahí va a salir, ¿ya? No se Voy a ve. enfocar de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Un ratito, espérenme. Los que tengan paciencia. Pueden quedarse. Ya acaba la clase, pero los que quieren saber más, se quedan un ratito más. Vamos a compartir, a ver. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya. Ahí lo que les estaba explicando, chicos, ¿no? Ahí está, pues, el bacilo. Esa es una coloración típica de Kiel-Nielsen, ¿ya? O sea, el fondo azul o celeste es el colorante de azul de metileno, que solamente sirve para dar contraste nada más. Realmente el primer colorante de la tinción, ¿ya? Que es el bacilo de Koch, lo tiñe la fucina fenicada, ¿ya? La fucina siempre tiñe cualquier estructura bacteriana de color rojo intenso. Y así van a ver ustedes. Hacen nefrotis la baciloscopia de una persona enferma y así van a ver los bacilos, alargaditos con pelitos chiquititos, finitos, ¿ya? A veces pueden estar unidas de 2 en 2, o pueden formar un pequeño cordón, uno tras otro, o sueltitas así. Pero así se las ve, ¿ya? Esto no puede variar, ¿ya? Se han hecho bien la tinción, los pasos han hecho bien, y obviamente los grupos que ahora están paralelos tienen que hacer la tinción de Nielsen, ¿ya? En la práctica tienen que hacer, emplear los colorantes, van a hacer esputo de pacientes con posible tuberculosis y hay que teñirlos. Y a mis grupos yo les voy a llevar sus plaquitas positivas, voy a conseguir de mi hospital y voy a llevar para que ustedes vean a microscopios cómo se ve en la realidad, pero es así como se ve, ¿ya? Es la imagen típica que se debe ver al observar al microscopio una placa de frotis teñido con Kiel-Nielsen de esputo proveniente de una persona con tuberculosis. ¿De acuerdo? Bien, ¿algo más, chicos? Ya. Yo creo que nada más, chicos. Tengan buenas noches. Ahorita salgo y ahorita mismo le paso a cabezas. Les tienen que pasar con esto así ampliados nomás, ¿ya? Les paso todo así con las preguntas demarcadas, todo lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Yo creo que les ha gustado el tema, si no, no hubieran preguntado. Bueno, que les vaya muy bien y gracias por